Desde ahí ya empieza el latino a estar en una posición desventajosa si quiere regresarse algún día a su país. Generar para gastar y para impresionar ¿a quién? El inmigrante debe tener un presupuesto. Nosotros nos enfocamos en invertir en bienes raíces. Sí. Porque nos encanta, porque es el tema que conocemos. Cuando tú no sabes cuándo es suficiente, te vuelves esclavo. A veces lo que no nos deja avanzar en la vida son esas lealtades familiares. Y tú llamas a tu familia, pues no, mijas, que no tenemos, pero vamos para la finca, pero no sé qué, pero nos vamos de paseo todo, pero cambié de carro. A la gente regálale experiencias, tiempo, regálale conocimiento. Teníamos la claridad de que el modelo de inversión que queríamos adoptar era invertir en bienes raíces. Hay una regla en la inversión: nunca debemos invertir en algo que no entendemos. Y nos estábamos sintiendo ridículos de estar en un sistema persiguiendo dinero. Yo le preguntaba a Caterina una pregunta muy clara que le hice: si tú pudieras dar 20 millones de pesos o un abrazo con tu papá. Hola, hola. Bienvenidos a nuestro canal Las Carianas. de Imbacho. Y hoy en nuestras historias de migrantes tenemos una pareja maravillosa. Nos conocimos por una red social, Instagram. Llegué por un video donde hablaban del retorno a Colombia, porque es una pareja que vivió en los Estados Unidos y sale un poquito fuera de lo normal que escuchamos de que todos los colombianos quieren salir a otros países a buscar el sueño europeo o americano, pero ellos tenían algo súper claro y es que querían volver a la tierrita, porque es que la tierrita llama. Así es, así que démosle la bienvenida a Kate y a Esteban. Hola, hola. Hola, ¿cómo están? Gracias por esta invitación. Primero, pues felicitarlos por esta gran iniciativa de tener en cuenta las voces de todas las personas que emigramos, porque siento que es muy valioso y muy importante compartir las experiencias y unirnos como latinos. Entonces, los felicito por esta gran iniciativa y ojalá podamos seguir sumando muchas más personas y ampliando esta comunidad. Ay, qué bonito, de verdad, muchas gracias. Esto nos emociona porque sabemos que estamos haciendo un trabajo bonito para todos los que en algún momento tomamos la decisión de emigrar. Todos tenemos una historia que contar de por qué salimos del país, qué soñábamos, y en este caso, en el de ustedes, Caterine y Esteban, que tomaron la decisión de volver a Colombia, pero queremos entrar ya en materia. Antes de emigrar, ¿a qué se dedicaban? ¿Qué hacían de sus vidas? Cuéntanos un poco. Antes de emigrar, yo era visitadora médica. Trabajaba con línea dermatológica, visitaba dermatólogos y estudiaba mercadeo. Pero tomé la decisión de irme, la verdad, porque pasaron una serie de cosas, de situaciones difíciles en mi vida. Me separé, en un trabajo donde estaba, sufrí una estafa. Entonces como que viví un momento de oscuridad en mi vida y entonces dije, necesito cambiar todo. Empecé a replantear muchas cosas de mi vida y entonces dije, no, quiero muchas cosas a nivel financiero y siento que si me voy para Estados Unidos voy a poder lograrlo en menos tiempo. Esteban. Yo soy fisioterapeuta, entonces yo siempre trabajé y siempre todo lo enfoqué hacia el fitness, hacia el aspecto estético del cuerpo. Entonces yo siempre asesoraba a personas en esa búsqueda de un mejor cuerpo, de un mejor aspecto físico. Había accedido a un dinero y estaba asociado con algunas personas, entonces comprábamos carros y los arreglábamos y los vendíamos. Entonces comercializábamos carros usados y también por allí, por esa época, estaba empezando de cierta manera a educar o influenciar a algunas personas en su desarrollo personal. Yo ya estaba como solidificando mi cambio o mi evolución personal. Entonces empecé a compartir desde mis hábitos nuevos y mi experiencia con otras personas y creo que empecé como a poner esas primeras semillitas de desarrollo personal en mi entorno y esas eran como mis 3 ocupaciones en esa época. Entenderían, por lo poco que hemos conversado, ¿se conocieron en los Estados Unidos los dos o ya se conocían desde Colombia? Desde Colombia nos conocíamos. Sí. Nos conocíamos. Nos fuimos juntos. ¿Qué los motivó? Yo estudié inglés en el año 2010 y yo sabía que yo iba a vivir en el exterior. Yo siempre tuve familiares en el exterior, en Estados Unidos. Yo siempre estuve convencido de que iba a vivir en el exterior. Y pasaron 11 o 12 años desde que estudié inglés hasta que me fui a Estados Unidos. Todo fue iniciativa de Caterine. ¿Cómo inició ese tema de decir vámonos para Estados Unidos? Mira que fue algo súper chistoso. La verdad, yo había ido a Estados Unidos de vacaciones. En las vacaciones dije, ve, qué chévere sería vivir en Estados Unidos, pensé yo. Pero fue algo que llegó a mi mente, pero así mismo como llegó, se fue. Y estando en Colombia, con lo que les digo, pues el proceso tan fuerte que viví y todo esto, dio la casualidad que mi mamá se fue de vacaciones a Estados Unidos donde una prima mía. Y entonces mi mamá dijo, no, hija, yo me voy un tiempo para Estados Unidos a pasear. Y yo, perfecto, mamá, disfruta, no sé qué, listo.
Estando mi mamá allá, me llama como a los 15 días de haber llegado y me dice, hija, me voy a poner a trabajar. Y yo le dije, mamá, pero ¿y tú te fuiste a vacacionar? Me dijo, no, pues mi hija, me salió una oportunidad aquí, pues yo la voy a aprovechar. Y yo le dije, ah, pues sí, mamá, genial. Le dije yo, pues si tienes la oportunidad, tómala y listo, mamá. Entonces me dijo, sí, pero necesito que me haga un favor y es que usted me vaya recibiendo el dinero que yo envíe de lo que me paguen. Y yo, bueno, perfecto, mamá. Cuando mi mamá empezó a mandar mi dinero, yo le dije, mamá, ¿y usted en qué es que está trabajando? porque le está yendo muy bien. Entonces ella le dio risa, me dijo, no, mija, es que aquí de verdad que el trabajo está muy bueno. Entonces eso me quedó a mí sonando y yo dije, esas metas que yo tengo, ese trabajo está bueno, no, pues yo ya con esto que estaba decepcionada del trabajo que tenía, por lo que me había pasado, que les cuento, entonces como que yo dije, no, yo definitivamente me quiero ir. No había sido mi sueño ni nada, pero yo dije, básicamente lo hice por eso, por la oportunidad financiera. Entonces en ese proceso yo le dije a Esteban como que mira, en esos momentos pues una relación entre los dos es difícil, yo me quiero ir. Entonces Esteban dijo, no, a mí esa idea que tú tienes me parece buenísima. Él ya había estado en Estados Unidos un tiempo y me dijo, yo siempre he querido volver a Estados Unidos y irme a vivir. Entonces yo le dije, ah, bueno, pues entonces si tú te quieres ir, vámonos. Y así fue que pasó todo. Nos fuimos y dijimos como que bueno, miremos a ver, o sea, se vendió todo, yo tenía carro, todo, bueno, se vendieron las cosas, recogimos el dinero y nos fuimos. ¿Tenían a alguien que los recibiera? ¿Hablaron con la mami? ¿Cómo fue? Mi mamá me dijo, espere que yo llegue. Entonces yo esperé a que mi mamá llegara otra vez a Colombia y ya cuando ella llegó, ahí fue que yo dije, no, ahora sí, me voy. Yo tengo familia en Seattle, Washington. Tengo un primo y una prima, entonces hablé con mi primo y le dije, mira, qué posibilidades hay, me quiero ir, le comenté. Mi primo me dijo, no, esto aquí está bueno, vente. Él fue el que nos ayudó como a empezar allá desde antes de irnos, como el tema de la vivienda, de mirar a ver a dónde nos ubicábamos, porque pues sí teníamos claro que por un tiempito chévere, pero pues que siempre uno busca su independencia. Pero él dijo, mientras tanto que sale lo de la vivienda, pues se pueden venir a quedar aquí. Él vivía en un pueblo, Washington. Entonces allá fue que llegamos. Por eso decidimos allá, porque yo tenía familia allá. Esteban tiene familia en Miami, Orlando, pero decidimos mejor ir hacia Seattle. ¿Qué tan fácil fue conseguir ese lugar de independencia? Estuvimos en la casa del primo como 10 días. Después nos fuimos a la casa de la prima. La casa del primo vivía en un pueblo, entonces consideramos que no era el lugar que estaba como alineado con nuestra visión. Fuimos a la ciudad, a Seattle, una ciudad súper moderna, súper tecnológica, súper linda. Entonces allí había mucho más opciones de encontrar un mejor lugar para vivir y oportunidades laborales. Vivimos allí 2 meses y fue lo más difícil de todo lo difícil que experimentamos en Estados Unidos. Fue lo más difícil encontrar casa. Sí, ese fue el gran Encontrar reto. apartamento. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos, creo que por fortuna y a diferencia de muchos inmigrantes, nosotros llegamos allá con una buena cantidad de dinero porque aquí lo vendimos todo. Entonces casi no llevamos ropa, casi no llevamos cosas innecesarias, pero sí llevamos dinero. Entonces teníamos la mentalidad del colombiano, pues yo tengo dinero, yo pago y ya. Y pensábamos, y ya habíamos visto clasificados, ya habíamos visto todo. Y los precios, dijimos, no, los precios llegamos y pagamos 2 o 3 meses y mientras lo encontramos. Mentira, en Estados Unidos todo funciona con tu crédito, con tu puntaje crediticio. Y no teníamos puntaje crediticio. No teníamos, siempre te piden la referencia de la anterior persona que te rentó y no teníamos la persona que nos rentó. Al final lo solucionamos porque mandamos correo con nuestras cédulas, con nuestros pasaportes. Le mandé como un tutorial que yo mismo hice para que revisaran nuestros antecedentes judiciales en Colombia, para que vieran que éramos unas buenas personas, pero fue lo más difícil, sin duda. Sí, fue lo más difícil. ¿Cuánto tiempo pasó? Bueno, se quedaron 10 días, luego... 2 meses, entendí. 2 meses y medio. Y aplicábamos porque en Estados Unidos tienen un sistema que si tú miras una casa o un lugar que te gusta, como que te dicen, ok, llena esta aplicación y paga por cada persona que va a rentar. Nosotros miramos y te llamamos y son los opcionados. Pagamos muchas veces, era $35 por persona, ¿verdad? Entre 35 y $45. Entonces eran 90, $70 por cada aplicación. Y aplicábamos y no quedábamos. Y aplicábamos y no quedábamos. Y aplicábamos y aplicábamos y nunca quedábamos. Entonces luego como que descubrimos, es como un modelo de negocio. Te hacen aplicar a mucha gente, reciben un montón de dinero y no tienen que rentar la propiedad. Mientras pasaba ese tiempo, me imagino ustedes vieron o nos sostenemos solamente con los ahorros mientras solucionamos esta parte o empezaron a buscar algo donde pudieran tener unos ingresos económicos ya estando allá. No, teníamos claro que aunque llevábamos dinero, sí, la meta era conseguir un trabajo y obviamente hacer crecer
los ingresos y el dinero que llevábamos. Entonces, inmediatamente empezamos a buscar trabajo. Aparte, porque si tú buscas empleo, eso te favorece para que te puedan rentar algo más fácil, porque te dicen, ok, tu empleador muestra, tienes una cuenta de cheques, o como que ellos necesitan estar como confiados de que tú eres una persona que le puedan rentar la propiedad, no solo por el dinero. Porque lo puedes pagar. Exacto. Entonces, ¿cuál fue tu primer trabajo? Entonces, mi primer trabajo fue de niñera, cuidando niños. La babysitter. Sí, fue de niñera y es muy chistoso porque nosotros como pareja, yo decidí hace mucho tiempo que yo no quiero ser madre y mi esposo tampoco. Entonces, como que fue muy chistoso porque dije, pues bueno, lo que no quiero, pero al que no quiere, se le no. Pero mira que fue una experiencia muy chévere porque cuidé de niños y no sabían nada de español. Era todo en inglés. Esteban sabía inglés, pero yo no. Entonces yo decía, ay, pero precisamente me contrataban porque las mamás o los papás querían que esos niños hablaran el español, se familiarizaran con el idioma español y no solo el inglés. Entonces, con los niños, claro, el juego no tiene ningún idioma, el juego tiene un solo idioma. Entonces, me fue súper bien y mira que compartiendo con esos niños empecé a entender palabritas y ellos me enseñaban, yo les enseñaba a ellos, entonces fue algo muy, muy enriquecedor, pero es algo de mucho compromiso. Cuidar niños es un compromiso muy grande. Entonces yo decía como que sí, pero la verdad es que pues este trabajo no me llena y prefiero buscar otras opciones. Entonces ahí fue cuando empecé a buscar opciones y conseguí trabajo en un restaurante. Pero ven, ¿ese primer trabajo que tuviste fue por recomendación de alguien o mandaste hojas de vida? ¿Por dónde lo buscaste? No, primer trabajo fue porque mi prima, ella cuando recién llegó a Estados Unidos ya se fue como au pair. Okay. Entonces ella tenía como conexiones de gente con la que había trabajado y ella puso en un grupo de esos de Facebook de latinos como que, hey, tengo una prima que está buscando trabajo, entonces si alguien puede ayudarle. Y así fue que lo vieron y dijeron como que, hey, yo necesito a alguien, sí, que no sé qué, habla español, súper. Entonces así fue que empecé ese primer trabajo. Luego esa persona me recomendó con una amiga y entonces ya ella era con un niño mexicano, entonces cuidaba a otro niño. Entonces fue súper chévere, pero dije como que, bueno, ya llegó el momento de que sí, muy chévere y todo, pero no, esto no es lo que quiero hacer. Entonces dije, a mí me gusta más el contacto con la gente. En Colombia había hecho pues servicio al cliente, ventas, es lo que siempre me ha gustado. Entonces como que dije, no, yo me voy más por ese lado de tener el contacto con la gente. Entonces por eso dije, un restaurante, pues genial. Y mi primer trabajo fue en una aplicación de domicilios. Cuando llegamos tuvimos primero carro que dónde vivir, porque allá es súper importante el carro, porque el servicio de transporte público tiene muy poca frecuencia, entonces tienes que salir como 2 horas antes para poder llegar puntual a los lugares. Entonces carro, llegamos y como a las 2 semanas teníamos carro. Okay. Pero entonces empecé a repartir domicilios en el carro, domicilios de comida. Entonces es una aplicación, te va llegando, en tal lugar necesitan tal cosa y yo todo lo aceptaba. Y con el tiempo empecé a aprender que habían unos trayectos que hacían no rentable el domicilio. Entonces yo por mucho tiempo yo cogía todo, sí, lo quiero y me tocaba desplazarme, incluso me tocaba pagar peajes y porque los peajes allá son como una fotomulta, como que te toman foto y yo no sabía que tenía que pagar peaje, yo no sabía en ese momento, llevábamos semanas de estar allá. Le fui cogiendo la maña y creo que empecé a hacerlo mejor con el tiempo. Ven, ahora que lo mencionas, bueno, acabas de decir que compraron carro. ¿Qué tan fácil fue comprar el carro? Súper fácil. Sí, ¿Qué requisitos que recuerdes les El requisito era tener el dinero, tener una licencia de conducir. Incluso nosotros antes de irnos nos preparamos muchísimo, entonces llevamos una licencia de conducción internacional. Okay. O sea, antes de irnos estudiamos la ciudad, analizamos todo antes de irnos. Vimos muchos videos de YouTube, cuáles son los lugares, en qué se basa la economía, cómo es estéticamente o de manera arquitectónica la ciudad, el clima, recomendaciones. Hicimos una tarea muy, muy detallada y fuimos muy aplicados antes de irnos. Sí. Y entre ese proceso de análisis encontramos que era una buena idea llevar una licencia de conducir internacional. Entonces llevamos la licencia de conducir internacional, el dinero y no necesitamos nada más para comprar el carro. Bueno, por ese lado fue fácil porque teníamos el dinero, pero hay algo clave y eso sí es importante que sepan, comprar carros en Estados Unidos no es tan fácil porque no los cuidan. Entonces tú encuentras unos carros terribles y tú dices, pero en serio este carro,
El reto es como encontrar un buen carro más allá del dinero, porque pues si no llevan dinero, igual hay muchas, ¿cómo se llama? Posibilidad de crédito. De créditos. Y quiero hacer un comentario en este punto porque me parece, nos llevó a algo muy importante que valoramos mucho, y es que las condiciones de los créditos para compra de vehículo en Estados Unidos son muy desventajosas para el consumidor. Sí, entonces es importante que las personas que estén pensando irse a Estados Unidos o que ya estén en Estados Unidos, pero todavía no tienen vehículo, analicen muy bien las condiciones de crédito porque son tasas supremamente altas y son muy tramposas. Yo creo que la palabra tramposa cabe ahí porque hay unas condiciones muy tramposas y muy desventajosas, pero la gente como lo necesita y la gente se fija usualmente es en cuánto tengo que pagar cada mes. Tengo que pagar, no sé, 800. Puedo pagarlos. Sí, démelo. Y la gente no analiza a largo plazo el trato. Entonces, financieramente, yo les recomendaría que ahorren 3 o 4 meses y compren un carro de bajo presupuesto. Exacto. Que ahí es donde entra el otro punto clave que me parece, y es que generalmente los latinos vamos a un país como Estados Unidos y allá los carros son muy económicos. Entonces, y muy lindos. Entonces, un carro que tú aquí jamás puedes tener, entonces el ego te hace una trampita ahí. Entonces, ¿qué haces? Tú dices, no, yo me voy para los dealers y me compro un carro, el super carro para montarlo en la foto y para, sí, y pago unas cuotas absurdas. Entonces, desde ahí ya empieza el latino a estar en una posición desventajosa si quiere regresarse algún día a su país. Y si quiere tener capital y si quiere tener inversiones, eso es como un rotico en la manguera, un rotico en una vena que te empieza a desangrar y no te das cuenta, no te duele porque es una gotica, pero hace un impacto. Uy, buenas anotaciones, chicos, porque de verdad ya hemos hecho otras entrevistas a otras personas que han tenido la posibilidad de estar en Estados Unidos, y hay algo que caemos la mayoría por el tema del consumismo, la cantidad de cosas que uno tiene posibilidades de tener que de pronto en su país no lo ha tenido, y caemos en esa trampa. Lo acabas de decir, Katherine y Esteban, de verdad que es supremamente importante. Y aquí de verdad que les estamos enseñando, estamos aprendiendo un poco de inteligencia financiera, chicos. Si queremos salir adelante, al principio toca darle duro, no va a ser fácil, pero a ver, también absténgase un poquito de cositas que ya después nos la podremos dar. Bueno, exacto, chicos, pero yo sí quería preguntar, ¿cuántos días, desde el momento que aterrizó el avión a Estados Unidos, cuántos días se tardaron en conseguir esos primeros empleos? Desde el momento que aterrizó el avión. Yo creo que empezaste tú primero. Empecé yo primero. Yo creo que menos de una semana. Sí. Una semana, sí, mucho. No. Yo creo que unas 2 o 3 semanas para conseguir ese primer empleo que conseguí fue algo informal. Ok. No era por medio de cuenta, nada, sino que me pagaban en efectivo, en cash, el día. Ok. Entonces, era ventajoso porque recibía dinero, pero a la hora no era ventajoso en el momento de rentar algo, eso porque pues era un trabajo no existía. Informal. Entonces ellos lo que necesitaban allí era un trabajo formal para poder, es toda la cuestión del papelero. Okay. Entonces, ¿en qué año fue que llegaron a Estados Unidos? En comienzos del 2022. 2022, hace poco. Sí. Bueno, ahí vamos viendo las diferencias, porque hemos tenido entrevistas entre personas que han estado en España, en diferentes países de Europa, versus Estados Unidos, la facilidad que hay de conseguir empleo, porque actualmente aquí en España es muy complejo ese tema. Si tú ya no estás regularizado aquí en España, no puedes conseguir empleo así tan fácil, a menos que estés negro, bajo una cantidad de riesgos que el empleador tiene al momento de contratar a una persona que no tenga documentación. Ahí vemos una facilidad en los Estados Unidos de poder adquirir empleo, incluso para comprar vehículo. Acá no es tan fácil todo ese tema. Bueno, en el momento que ya comenzaron a tener sus empleos, quisiera preguntarle a Esteban, ¿cuál fue ese segundo empleo que tuviste que pudieras tener como vida crediticia? ¿O ese que ya tenías te lo permitía comenzar a sumar puntos? Ese me permitió sumar algunos puntos, pero justo antes de empezar, como no sé, creo que unas 2 o 3 semanas antes de entrar a vivir en ese apartamento, ya estaba trabajando en un restaurante. Fue el único trabajo que tuve. Solo un trabajo, solamente en ese restaurante. Nunca cambié, nunca tuve 2 trabajos y por fortuna nunca trabajé más de 26 horas por semana. La semana que más trabajé fueron 26 horas. Quiero agregar a esto, es que éramos muy ordenados con las finanzas. Siempre tuvimos una estrategia muy clara con las finanzas, siempre tuvimos mucho orden con las finanzas, tan estricto que pasamos más de 14 meses
sin comprar Ni unas medias. ni unas medias, ni una gorra, ni unos zapatos, ni un nada. Y en los 4 años que estuvimos, solamente fuimos a un concierto que fue el de Karol G. Y a una fiesta. Y eso que fue por mi cumpleaños, que yo le dije, por favor, yo quiero ir a Karol G. Y fuimos a Una fiesta, un concierto en 4 años. Yo quisiera preguntar porque eso me parece muy importante para que aprendamos de esos resultados que ustedes han tenido gracias a esas claves financieras que comentas. Por ejemplo, dinos unas 3 o 4 criterios importantes que ustedes tuvieron. En el caso ustedes dijeron, por ejemplo, restringirnos de comprar algo, pero ¿cómo armaron ese plan estratégico de manera de que pudieran tener un poco más de regularidad a nivel financiero? A mí me gusta ser muy sincera y digamos que mi mentor financiero, mi primer mentor financiero ha sido mi esposo. Porque, claro, como yo estaba en la visita médica, venía de todo esto, la verdad yo no tenía mucha educación financiera. Entonces yo, como mujer, uno siempre como que quiero esto, me quiero comprar. Y yo venía enseñada ese modelo, a tener 50.000 carteras, 3 closets llenos de ropa, muchas sin estrenar. Entonces, cosas que no me beneficiaban, pero yo no lo entendía. Esto, y vale la pena como pareja decirlo, porque al principio nos causó distanciarnos. Cuando llegamos a Estados Unidos, pensamos en separarnos porque él me dijo, o sea, yo no voy a sacrificar tantas cosas que dejé en mi país y lo que estoy, el tiempo, mi familia y todo, para venir a hacer lo mismo que estabas acostumbrada a hacer en Colombia. Generar para gastar y para impresionar. ¿A quién? Entonces yo como que era una cosa, por eso dije, es un trabajo, la verdad, una persona que quiere emigrar, y ahí te respondo, una de las claves es que lo primero que debe hacer es que trabaje en su desarrollo personal y en su mentalidad. Es lo primero, porque por ahí empiezan todas tus creencias, desaprender lo que hemos aprendido. Yo creo que esa es la clave número 1, educarte, porque cuando tú te educas, cuando tú permites que nosotras como mujeres a veces, o por lo menos hablo desde mi experiencia personal, es que usted a mí no me va a decir, no ha nacido el hombre que a mí me diga qué es que tengo que hacer con mi dinero. Eso es súper nocivo, mujeres, de verdad. Desde mi experiencia, tuve 2 divorcios, estaban en mi 3er esposo, les digo, no hagan eso. Y esto no quiere decir que seamos sumisas, no, para nada, solamente que es que somos un equipo y cada uno tiene una habilidad. Si él tiene una habilidad con las finanzas y yo no sé de eso, por favor, ¿qué me cuesta decirle, ok, enséñame? Tampoco le voy a delegar, no, pues yo me desentiendo del dinero, porque tampoco funciona así. Es enséñame, aprendamos y echemos este equipo para adelante, que eso es clave, y que muchas veces el ego, muchas veces nuestras enseñanzas de las mamás, que mi hija no se deje de que el hombre, que no sé qué, eso nos perjudica muchísimo como mujeres y como pareja. Entonces, la clave número 1, mentalidad, educación y esa facilidad de dejarnos guiar del otro sin a toda hora estar esperando, es que este me va a hacer, es que yo no voy a hacer la boba. No, o sea, hay que quitarnos todo eso, porque una relación y el amor es una, pues, no conozco ninguna relación que tenga un seguro de vida. Te metes con él y no van a separarse, no. Tienes que confiar, porque el que no confía y el que, es como alguna inversión, si tú no arriesgas, no ganas. Entonces, pienso que ese es lo número 1. Ya. Ahorita yo voy a dar el resto. Entonces, eso me parece esencial. Otra cosa importante es el inmigrante, según mi punto de vista y según nuestra experiencia, debe vivir con la mínima cantidad de dinero posible. El inmigrante debe tener un presupuesto. Debo poner en una hojita de una manera muy sencilla y muy práctica. ¿Cuánto cuesta la renta? ¿Cuánto cuesta la gasolina cada mes? ¿Cuánto cuesta la comida? ¿Cuánto cuesta, no sé, las salidas a cenar? 2 salidas, 3 salidas, ¿sí? ¿Y cuánto cuesta algo que debo pagar cada mes? Los teléfonos. Sí, y en el caso de los que tengan hijos, pues... Para mis hijos, mi gasto de hijo, educación, digámoslo. Sí, entonces tengo 5 o 6 gastos. Entonces yo reviso las facturas del mes, de los últimos 3 o 4 meses, entonces hago un promedio. Entonces en promedio, en transporte estoy gastando esto, en comida esto, en educación esto, en ropa esto, etcétera, etcétera. Y entonces tú sumas ese promedio y dices, ok, Juan, María, ustedes van a vivir en nuestro caso, vivíamos con el presupuesto como $2,500 mensuales. O sea, lo manteníamos muy controlado ese presupuesto y siempre intentábamos usar menos de $2,500. Teníamos carro, íbamos a cenar a la calle, teníamos toda la ropa que necesitábamos, vivíamos muy cómodos y
siempre usábamos como máximo $2.500. Es vivir por debajo de lo que tú puedes. Nosotros podíamos tener 2 carros, podíamos salir cada 8 días, ir a conciertos, pero es vivir por debajo de lo que tú puedes sin decir que vayas a vivir mal. Exacto. Que no necesitas vivir mal. Nunca vivimos mal. Nunca. Antes de seguir con el siguiente punto que nos vas a comentar, yo quiero que aclaremos un poco como cuando uno dice, bueno, ¿para dónde voy yo? Entonces, ¿cuál era ese principal objetivo, por lo menos en ese momento, de decir cuánto dinero vamos a ahorrar o qué es lo que vamos a comprar inicialmente o en qué vamos a invertir para poder hacer este gran esfuerzo? Ajá. Excelente pregunta. Eso es clave, tener un objetivo claro es clave. Sí, porque a veces cuando se está en Colombia, como que antes de irte, hay mucha gente que tiene unos pensamientos muy desordenados y la gente quiere dinero, quiero dinero. Entonces, claro, llegamos al exterior y nos esclavizamos y recibimos dinero, pero al final estamos como en la rueda de hámster. Caminamos, pero no estamos llegando a nada. Entonces, el objetivo principal, el número 1, era comprar la segunda propiedad. Porque ya teníamos una propiedad en Colombia, entonces era comprar una propiedad desde lo que nos había dado Estados Unidos. Nosotros nos enfocamos en invertir en bienes raíces. Sí. Porque nos encanta, porque es el tema que conocemos y dijimos, de aquí es que vamos a empezar a hacerlo para poder regresar. Eso sí, otra cosa que teníamos clarísimo era que no íbamos a vivir en Estados Unidos. Por eso nunca hicimos trámites de papeles, nunca le metimos un peso a un abogado porque dijimos, no, o sea, ¿para qué? Sí, es muy chévere, pero es que a ti no te hace un papel, a ti no te hace una visa. Si el papel más importante para nosotros es el dinero, porque tú con dinero vives donde quieras. Entonces, un papel te lo quita. Mira, nos dimos cuenta con lo que ha pasado ahora con Trump y todo, te lo quita cualquiera, la visa en cualquier momento, y tú no eres una visa. Lo que tú aprendes, lo que tú, eso no te lo quita nadie. Entonces, para nosotros era clave que no íbamos a vivir en Estados Unidos, y cuando llegamos allá, lo reconfirmamos por el sistema, por todo. Y dijimos, no, definitivamente no. Uy, ¿sabes qué? Hay algo clave y es que no se trata de cambiar de país, es cambiar de mentalidad, porque si vas con la misma mentalidad con la que venías en tu país, vas a seguir haciendo lo mismo y vas a tener los mismos resultados. Ustedes lo han dicho totalmente. Totalmente, así es. Entonces, continuemos con los criterios, ya teniendo claro ese objetivo de decir que en principio era conseguir una propiedad y luego regresarse, en principio. Entonces, ¿cuáles eran esos otros criterios que tenían en cuenta para poder hacer ese gran esfuerzo? El tercero es que hay un libro que se llama Las 48 leyes del poder. Me encanta ese libro, súper recomendado. Y una de esas leyes nos sugiere que es muy importante y nos da poder el tener la capacidad de decir cuándo es suficiente. ¿Por qué? Porque si no nos volvemos esclavos. Cuando tú no sabes cuándo es suficiente, te vuelves esclavo. Cuando tú comes de más y comes, ¿cómo quedas? Así, maluco. Quedas sintiéndote mal. Sí, te vuelves... La comida te esclaviza. Cuando tú te vas del país y trabajas, pero cada vez compras más zapatos, cada vez compras más bolsas, cada vez compras más carros, cada vez mandas más dinero a tu familia, cada vez prestas más dinero al que te llamó, al amigo del bachillerato, y quedas en esa rueda y no sabes cuándo es suficiente porque nunca tuviste una meta clara, pierdes poder como humano. Hay que tener el objetivo claro y hay que saber, basándonos en ese objetivo, cuándo es suficiente. La tercera, para mí, desde la experiencia de nosotros, es: tú no puedes ayudar a alguien si primero no estás bien tú. Hay que aplicar el método del avión. Cuando vamos en un avión, te dicen, primero te pones el oxígeno a ti y luego se lo pones al bebé. Y en esto la gente choca mucho. Sí. Hay un choque. O sea, tú dices, muy sensible, es un tema muy sensible, y yo entiendo, porque hay gente que dice, pero es que es mi mamá, pero es que es mi hermanito, mi sobrinita. pero es que pobrecito se quedó sin trabajo. Pero yo te digo, aplica el método del avión. A veces lo que no nos deja avanzar en la vida son esas lealtades familiares. ¿Por qué? Porque uno siente una lealtad, pero tú te das cuenta, a mí me costó. Mucha familia mía es que como cambió, es que se enojaron porque me tocó aprender a poner límites. Por eso yo amo, agradezco y valoro Estados Unidos, porque fui buscando algo financiero, pero realmente fue una universidad para mi ego, para poner límites, para mi autoestima. O sea, fue encontrarme con muchas cosas, y por eso yo le digo a la gente, si tú tienes la oportunidad de emigrar, hazlo, porque uno va buscando un crecimiento financiero, pero tú encuentras un crecimiento increíble personal. Hasta que tú no estés primero en la condición,
de decir, ok, ya estoy en una posición, ahora sí, ayudo. Te enseño a pescar, pero no te pongo el pescado en la mesa, porque es muy diferente. Porque la familia se queda ahí, entonces tú llamas y el bobito allá sirviendo café, lavando baños y todo, y la familia haciendo 15 parrandas cada 8. En Colombia es la ciudad, el país donde más festivos hay, y tú llamas a tu familia, no, mija, es que no tenemos, pero vamos para la finca, pero no sé qué, pero nos vamos de paseo todo, pero cambié de carro, pero hice no sé qué. Entonces tú dices, a ver, ubiquémonos, porque si uno está haciendo un esfuerzo aquí tan grande, está sacrificando familia, tiempo, salud mental, física, ¿cómo tú vas a sacrificar todo eso porque los otros estén bien? No, o sea, yo digo, eso fue algo clave, enseñamos súper clave los dos, de que lo respetamos lo mucho. respetamos a cabalidad. Ningún familiar de nosotros puede decir que nosotros le subsidiamos, le mandábamos una cuota mensual, una cuota trimestral, nada de eso. Hubo casos específicos y ya. Hubo casos específicos y de pronto con nuestras mamás, y eso ha sido otro acuerdo entre nosotros. Después de muchas experiencias hemos llegado a la conclusión que a la gente no hay que darle cosas materiales, a la gente regálale experiencias, tiempo, regálale conocimiento, porque yo fui una hija que en un tiempo tuve como la costumbre de decirle, mamá venga, yo le compro, mamá venga, yo le doy, hasta el día que murió mi hermano nunca le daba nada. Y mi mamá en la tumba, es que se me fue el hijo más especial, y yo me quedé como que, ¿cómo así? Yo creí que yo era la hija más especial, porque yo a mi mamá le decía, mamá, vamos al almacén, ¿cuántas pintas de ropa quiere? Yo las compro, venga mamá, le doy esto, venga yo le pago el médico, venga mamá. Cuando ella dijo eso, o sea, a mí me dolió, pero yo entendí con su dolor, pues estaba enterrando un hijo, pero después con el tiempo le pregunté, mamá, yo quiero saber, ¿tú por qué dijiste que mi hermano era el hijo más especial para ti? Y ella me dijo, porque él era el único que me escuchaba, él me consentía, él me sacaba una espinita que se me hace en la espalda, porque él se acostaba conmigo. Entonces desde ahí yo entendí que uno como hijo a veces quiere darle a sus padres dinero, o a sus familiares. Regálale una experiencia, regálale tu tiempo, regálale una idea de negocio, escúchalo. Esas son cosas que nosotros como humanos valoramos más, y yo lo aprendí. Grandioso, sí. Wow, eso me dejó sorprendida y me identifico al 100% con ustedes, chicos, de verdad. Y a veces puede sonar egoísta, pero a veces somos egoístas con nosotros mismos, porque es nuestro trabajo, es nuestro sacrificio, los que están lejos de la familia, los que están extrañando, porque ellos siguen unidos, ellos siguen allá en la tierrita, paseando, finqueando, y los de acá. Es que al final lo que ustedes acaban de comentar es algo en común que tienen muchos emigrantes, que decir, me voy, vivo en cualquier lado y voy mandando dinero para mi familia, etcétera. Que pensando en eso, ya tener una planeación financiera, decían, ¿cuántos años nos vamos a quedar aquí o cuántos meses nos vamos a quedar y nos regresamos? El plazo inicial fueron 10 años. Dijimos, vamos a quedarnos 10 años. Perfecto, sí, perfecto, 10 años. Pero no sabíamos cómo era estar allá. No habíamos vivido ni un año y ya la visión era 10. Cuando llegamos allá, dijimos, no nos vamos a quedar 10 años, nos vamos a quedar 5 años. Yo no considero quedarme 10 años aquí, tú no consideras quedarte 10 años aquí. Además que en ese año y medio, ese primer año y medio, fallece el papá de Caterine. Sí, entonces pues ya se imaginarán, en la distancia tú enterrar a tu papá, el papá que ella era su consentida, que ella y ella eran los más cercanos, los más allegados, y el señor fallece. Entonces es un precio muy alto, y es un precio al que nos exponemos todos los que salimos del país. Entonces ahí dijimos, no nos vamos a quedar 10 años, confirmamos que nos vamos a quedar máximo 5 años. Pero como fuimos tan respetuosos con el plan, entonces siempre el plan era comprar más casas. ¿Por qué casas? ¿Por qué bienes raíces? Porque tienen una particularidad, y es que, bueno, pues cuando haces la conversión de dólares a pesos, pues tiene muy buena conversión. Ajá. Y hubo una época, cuando recién llegamos en el 20, como finales de 2022, en ese primer año, El dólar estaba a 5.000. llegó a 5.000 el dólar. De nosotros. Sí. Entonces nos rindió mucho el dinero. Sí, entonces elegimos este modelo de inversión porque es un modelo de inversión que no necesitaba nuestra presencia. Para hacer la compra no necesitábamos estar en Colombia, y para administrarlo nos tomaba a nosotros muy poco tiempo. Entonces era muy fácil delegar cualquier, no sé, se cayó una tabla. Entonces mamá o primo o abuela o abuelo busquen a una persona que trabaje la madera que por favor ponga la tabla. Entonces y nos entraba una renta que era un ahorro que empezamos a hacer
cada mes porque no lo necesitábamos para vivir, porque vivíamos con los Estados Unidos. ¿Sí? Y aquí quiero darles otro tip a la persona que está de pronto en esa situación, y es que antes de irse, deje un poder a la persona que más confianza le tenga, porque cuando tú dejas un poder, Esteban dejó un poder, yo dejé un poder, y esa persona puede hacer trámites legales por ti, como comprar una casa, firmar, todo este tipo de cosas, y en estos trámites nos dimos cuenta que para comprar no necesitas como Estar presente. Y tampoco necesitas poder. Y tampoco necesitas... Para comprar propiedades no necesitas poder. Dejas como un delegado, pero para vender sí necesitas poder. Pero lo mejor es dejar un poder antes de Poder viajar. general. Poder general es notaría. Yo, en el caso Muy mío, importante. dejé una escritura pública amplia y suficiente donde se detalla Correcto. cada... Es eso. Es lo mismo. Cada trámite que pueda hacer esa Poder. persona. Correcto. Exactamente. Y eso no cuesta mucho. Bueno, antes yo de emigrar, No cuesta creo que eso costó como 350.000 pesos en el 2023. Más o menos fue lo que me costó. Sí. En cualquier notaría te lo hacen. Otra cosa que quiero agregar, es que son tantas cosas, Dale, tanto dale. por dar, y que me encanta hacerlo, y es que uno solo corre, pero en pareja vuela. Obvio que uno lo puede hacer solo, sí. Encontramos gente que ni siquiera es como pareja, él trabaja y ella trabaja, pero ni él sabe cuánto gana, él se gasta su dinero, ella se gasta su dinero, entonces están súper desconectados financieramente, y eso es un gran error, porque si de verdad quieren prosperar, y con el tiempo, es que es el tiempo. Si una persona en 5 años hace una cosa, imagínate 2. Entonces, como pareja, es clave unirse, es clave unir las finanzas, es clave ponerse de acuerdo en eso para que puedan avanzar y hacer las cosas en menos tiempo. Hay gente de ese reel que tú me dijiste que comenta unas cosas loquísimas, que dicen, no, pues, ¿y qué hizo en 4 años? Hombre, no los juzgo, les tengo compasión, porque digo, uno desde la ignorancia pues dice tantas cosas, pero 1 año equivalen a 4 años de nuestro país. Si uno va enfocado, si uno, con todas estas cosas que hemos dicho, uno como pareja, por supuesto que puede hacer muchas cosas. Muchas más de las que se cree. No es ver para creer, es creer para ver. Nosotros fuimos metidos en la película completamente, metidos en el plan, metidos en el resultado. En ningún momento lo dudamos. Ella, como lo contó, tenía un poquito de resistencia al comienzo porque yo no tenía evidencia, yo no lo había demostrado de que mi teoría funcionaba. Entonces yo no tenía pruebas. Entonces ella me decía, pero no, yo quiero comprar más, pero quiero esto, pero entonces ¿cómo vamos a vivir? Pero no sé qué. Yo le decía, yo nunca he vivido mal. Yo nunca he vivido mal. Y no estábamos viviendo mal. No estábamos viviendo Nunca mal. vivimos mal. Pero cuando yo le dije, mira, estas son las casas, no sé qué, están estas opciones, van a ir a verlas, no sé qué, tal, tal, tal. Cuando cerramos el primer negocio, Yo inmediatamente sí. ella dijo, ok, lo que me dice Esteban es verdad, sí era verdad, sí funcionó. Y mira, nos dimos cuenta. Fue mucho más pronto de lo que imaginamos. No, y desde ahí fue, si antes hice como ese cambio, después de ver las cosas, yo dije, no, definitivamente Esteban sabe lo que habla, y de ahí empezamos, no, y que nos seguimos educando. Eso fue otra cosa muy importante, que Estados Unidos nos dio la facilidad de educarnos mucho. De acceder a la educación. a una Sí. educación, sí. Sí. Bueno, ahora que mencionas esa facilidad de educación, ¿a qué se refieren exactamente? Antes de irnos, teníamos la claridad de que el modelo de inversión que queríamos adoptar era invertir en bienes raíces por la libertad, entre comillas, o por la poca dependencia que tiene del propietario. Entonces los bienes raíces nos gustaron. Entonces empecé a leer libros de bienes raíces, empecé a ver podcasts de bienes raíces, empecé a leer blogs de bienes raíces. En Estados Unidos empecé a comprar cursos virtuales sobre inversión en bienes raíces, empecé a asistir y a aprender de modelos de inversión estadounidenses y a empezar a aplicar esos modelos de negociación y modelos de financiación aquí en Colombia. Entonces, todas estas fuentes de información fueron las que usamos para educarnos y para aprender y cómo hacerlo mejor. Porque hay una regla en la inversión. Nunca debemos invertir en algo que no entendemos. Sea una inversión una inversión que te guste, que te llame la atención, estúdiala. Aunque Esteban les diga a ustedes hoy que las bienes raíces son que me encantan y que es en lo que invertimos, Caterina y Esteban, no se dejen llevar solamente por esto. Estudien, apréndanlo, inviertan tiempo, porque de esa educación que ustedes tengan frente a esa inversión va a depender el éxito o el fracaso en gran medida. Y aquí otra cosita, cuando Esteban habla de que él invirtió, o sea, que se educó, ojo, en parejas siempre edúquense juntos. Sí. Porque si uno está educándose, uno está conectado y el otro está viendo TikToks o mucho ocio, no hay una conexión. Entonces, por eso es que a veces
en la pareja crece más uno que el otro. Y entonces nosotras como mujer empezamos, ay, pero es que él creció, es que yo soy la del proceso, es que no sé qué. No, pero ¿por qué tú no te le pegaste al hombre a crecer a la par con él? Crezcan los dos. Eso es algo bien importante porque a veces dejamos como que él es el que le gusta leer, él es el que, y yo no me educo. Entonces después cuando este ya está aquí, dice, yo ya estoy aquí, pero tú no me estás acompañando, entonces tú no me estás apoyando, tú no me estás elevando, tú no estás... Entonces es clave que se eduquen siempre los dos en pareja. Que avancen al mismo nivel, que suban al mismo nivel, que aprendan lo mismo, que se compartan los aprendizajes. Creo que es clave. Inicialmente eran 10 años que se habían propuesto ir a Estados Unidos, trabajar, sacar, invertir. Ahora veo que ya es 2025, ustedes están hoy día en Colombia, ¿cierto? Sí. Ok, entonces no fueron 5 años y no fueron menos. Lo que estaban comentando hace poco, de que realmente fueron muy juiciosos, disciplinados con ese plan financiero que tenían, mi plan de pareja. ¿En qué momento dijeron, ya es hora de regresarnos, cumplimos y nos regresamos a nuestro país? Digamos que venían pasando unas cosas, yo empecé, claro, como uno empieza a trabajar en uno, empieza a descubrir su propósito, él tenía el suyo más definido, entonces empezamos como a poner en la balanza muchas cosas. Y era, sí, estamos aquí generando dinero, si nos quedamos más, pues más dinero vamos a generar, ¿cierto? Pero a mí la muerte de mi papá me hizo hacer un alto en el camino y me hizo cuestionarme mucho. Yo mantengo cuestionándome mucho, confrontándome mucho, pero eso me hizo como cuestionarme y decirme, ok, Caterine, ya viviste esto, fue algo durísimo. Yo creo que hay muchas personas que les ha pasado lo mismo que a mí y eso es algo bien, bien duro. Ahí fue que empezamos a analizar y a poner las cosas en la balanza y decir, bueno, ¿qué pesa más? Seguir aquí en el sistema, porque el sistema te hace sentir que cada vez necesitas más, pero ¿a qué costo? Entonces está nuestra salud física, mental, porque a veces en el lugar donde estábamos nosotros pasaban 4 días sin salir el sol. Entonces todo este tipo de cosas afectan. Ya luego cuando empezamos a trabajar con nuestros propósitos, nos dimos cuenta que no podíamos llevar nuestro propósito allá como queríamos. Y empezamos a poner nuestra familia. Entonces yo decía, ¿qué tal que a él yo temía mucho que a él le pasara eso? Una vez el abuelo de él se enfermó, entonces como que yo dije, ojalá no le va a pasar lo que me pasó a mí, es duro. Entonces todo eso nos empezó a que dijéramos, bueno, vení, sentémonos, miremos números, miremos cosas, cómo estamos, porque sabíamos que no era una opción venir a buscar un empleo formal. O sea, no era una opción para nosotros, sin desmeritar el que lo haga, no, para nada. Cada uno tiene su proceso. Entonces, ahí fue que nos sentamos a hablar con Esteban. Nosotros tenemos como una manera de tomar decisiones teniendo en cuenta, ¿cierto? Entonces empezamos a debatirlo hasta que dijimos, no, definitivamente. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Vámonos. Además porque no estábamos felices, la verdad era esa, estábamos bien económicamente, pero no felices. Y aquí me gustaría hacer un comentario que por allí está en las redes sociales y es popular y dice, nadie vive más estresado que el que conoce su potencial y su propósito y no está viviendo alineado o del nivel de su potencial ni alineado con su propósito. Entonces, claro, como dijo Caterina, estamos en un momento donde creo que la conciencia no estaba acelerándose, donde creo que la conciencia no estaba como expandiéndose y nos estábamos sintiendo ridículos de estar en un sistema persiguiendo dinero. Persiguiendo dinero estábamos, sí, no quiero criticar a nadie, no tienen que hacerlo como nosotros ni pensar como nosotros, nadie que nos esté escuchando, pero nosotros nos sentimos ridículos en ese momento. O sea, nos pareció absurdo que estuviéramos sacrificando la familia, por ejemplo. ¿Sí? Entonces como digo, tenemos un sistema, como una formulita y una vainita donde comparamos esto versus esto versus esto, así comparando y encontramos que la única razón por la que estábamos en Estados Unidos eran 2. 1, la percepción de seguridad y 2, los dólares. Nada más. ¿Y por qué razón no estaríamos allá? No estaríamos allá por el trabajo, no estaríamos allá por el clima, no estaríamos allá por la conducta de los humanos, porque la sociedad estadounidense, yo opino que está rota, que es una sociedad con demasiados problemas. Creo que los humanos son muy poco humanos. Súper indiferentes. Son muy fríos, son muy diferentes a nosotros. Y encontramos que la lista de razones por las que no estaríamos era gigante y la lista de razones por las que estaríamos eran 2. Seguridad y dinero. Teníamos ya unos ingresos por las inversiones que teníamos unos ahorros, un capital que podríamos usar al momento de regresar. Teníamos un poquito de paz financiera, teníamos paz financiera. Y aquí también quiero decir algo que es primordial. No vale la pena nunca en la vida hacer lo que hagas solo por dinero. No vale tu paz mental, no vale tu tranquilidad, no vale nada, ninguna cantidad de dinero. Otra cosa que complementa esto es que, ¿qué iba a decir? No sé. Corten. Bueno, o sea, el dinero nos hace olvidarnos de lo que valoramos más. Cuando estamos recibiendo dinero, nosotros nos olvidamos
el dinero nos encanta y nos olvidamos de que hay cosas que valoramos más que el dinero. Yo le preguntaba a Caterina y una pregunta muy clara que le dice, si tú pudieras dar 20 millones de pesos o un abrazo con tu papá, o un abrazo con el papá. Papá estaba muerto. Total. Papá estaba muerto. Pero yo le dije, ¿cuántos dólares a cambio de un abrazo con tu papá? Los que fueran. Entonces ahí es cuando tú te das cuenta, marica, no me importa cuánto dinero tenga, si no tengo mis papás, que son los que se van a sentir orgullosos de mí, que son los que, si no tengo mis abuelos, si no tengo mi familia, que es la que se va a sentir orgullosa de mí y que es con la que le voy a compartir mis victorias, pues entonces imagínate sin familia, pero con un montón de dinero, no tiene sentido. Entonces creo que eso nos chocó un poco, nos llegó, nos hizo reflexionar y nos apoyó, nos fortaleció para tomar la decisión de volver. Y lo otro es que uno también, otra cosa que hablamos era que decimos, bueno, ¿de qué nos sirve estar como cumpliendo esos logros financieros si tú no tienes con quién compartirlos? Porque allá estábamos los dos solos. La familia que yo tengo allá, pues en mi familia nunca hemos sido tan unidos. Entonces como que cada uno en su vida, en su mundo. Entonces como que uno dice, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene que yo quiera aportar tanto valor? Tal vez reunirme con más humanos y, por ejemplo, en el caso mío, que me encanta ayudar a las personas con su autoestima, con sus relaciones de pareja, con muchas cosas. Y no poder hacerlo bien, porque aunque lo estábamos haciendo allá, era complejo. Es difícil entre latinos. Esto es algo importante que me di cuenta en Estados Unidos. Y no sé, es un cuento que yo creo que es muy popular. No sé si lo han escuchado. Que llevaban un balde lleno de cangrejos latinos y un balde lleno de cangrejos asiáticos. Y el señor que llevaba los cangrejos latinos los llevaba destapados. Y el de los asiáticos los llevaba tapados. Y alguien le pregunta, oye, le dijo, ¿por qué están así? Entonces le dijo, porque es que si llego a destapar el de los asiáticos, ellos se me unen y se me vuelan. Porque colaboran. Porque colaboran. Se unen, colaboran. Y se me vuelan. En cambio, los cangrejos latinos, cada vez que uno está alcanzando, el otro lo ala. Y yo lo comprobé. Es verdad, es tenaz decirlo, pero... Según nuestra experiencia. Según nuestra experiencia, con esto de las conferencias y todo, la guerra de egos, entonces cuando uno iba, como que la persona que invitaba a la conferencia, de pronto uno decía 2 o 3 cosas que a la gente le gustaba, la gente conectaba con uno y como que ya querían, ay, no, como que ya te quieren apagar, como que ya no quieren, entonces era difícil, más difícil lo del propósito y lo que tenemos en mente, tantas cosas que tenemos en mente, hacerlo allá. Fue nuestra experiencia. Tienes mucha razón, creo que eso tiene el nombre del chacleteo o algo así. De verdad que incluso acá en Europa hablamos mucho de que no hay peor enemigo que otro latino y no debería ser así. Incluso la realidad de la creación de este podcast, de hablar y escuchar las voces de otros emigrantes, es justamente para que nos apoyemos, nos unamos y en vez de ser un obstáculo sea como el impulso. De verdad, me encanta escuchar personas como ustedes porque nos inspiran, porque nos dan ideas. Y antes de ir terminando, chicos, sí quisiera preguntarle, porque yo creo que muchos se preguntarán, y es, ¿a cuánto tiempo de estar en Estados Unidos trabajando con tanta disciplina pudieron comprar su primera propiedad? La primera propiedad la compramos a los 7 meses. A los 7 meses. Pero quiero hacer un signo amarillo aquí con una advertencia. El dólar estaba a 5,000. La compramos con una estrategia de inversión en bienes raíces. O sea, nosotros no teníamos todo el dinero. En el momento en el que firmamos el compromiso, la promesa de compraventa, nosotros no teníamos todo el dinero. No teníamos. Sin embargo, planteamos una estrategia con el vendedor para que hiciéramos un abono, teníamos un dinero en un CDT, conseguimos un préstamo con un familiar y entonces como con unos tiempos allí que le dijimos, no, mire que estamos teniendo unos problemas con el dinero, no lo tenemos todavía para este día, pero el CDT sale tal día, entonces como que estructuramos previamente, gracias a que lo habíamos estudiado, a que entendíamos de estrategia, pues lo hicimos así, compramos una casa sin tener todo el dinero. Por eso a los 7 meses ya hemos firmado nuestra primera propiedad, la educación. Y lo otro fue que conseguimos un vendedor motivado. O sea, ¿qué es un vendedor motivado? Para las personas que de pronto saben de bienes raíces, un vendedor motivado es una persona que está en una situación que necesita vender la casa, ya sea rápido porque está recién separado, porque de pronto es una herencia y necesita repartirla, o porque tiene una deuda con el banco. Estos se llaman vendedores motivados. Entonces estudiamos la gente a la que le compramos. Nosotros todos los días sacábamos un tiempo, Esteban, todos los días mirábamos bienes raíces en Colombia, todos los días el mercado, ya conocíamos hasta esta no la han vendido, mira, todavía están vendiendo, o sea, ya era un ejercicio que nos gustaba, además que nos gustaba hacerlo porque pues nos daba como más
Otra cosa, todos los días llamábamos y hablábamos con alguien. Mire, vi su clasificado, cuánto está vendiendo su casa, cuénteme. ¿Por qué? Porque ese ejercicio te permite ir en sacha, es un entrenamiento. Así no vayas a comprar la casa, tú vas entrenándote y ya tú sabes cómo hablar con la persona que te está vendiendo. Ya tú sabes, ya empiezas a coger la práctica. Y claro, como todo en la vida, de tanto hacerlo, ya se vuelve más fácil. Entonces, el momento que vas a negociar, pues ya la negocias más fácil. Fíjate, Esteban, frente a lo que nos están comentando, ¿a qué se dedican hoy día? Bueno, nosotros llegamos hace 2 meses apenas. Entonces, en estos 2 meses nos hemos tratado como adaptar, porque claro, todo es un proceso de adaptación. Reconectarnos con la familia, con gente. Tú imagínate, por acá estamos en Ibagué. Entonces, a eso nos dedicamos. Aparte que, bueno, tenemos la facilidad de que nuestros gastos ya no los generan nuestras inversiones, nuestros gastos básicos y eso. Y Esteban dijo, tenemos un capital para invertir, pero en este momento estamos tratando de construir y metiéndole toda la ficha a nuestras marcas personales, porque realmente lo que nos apasiona es trabajar con humanos. Ya lo veníamos haciendo, pero ahorita que disponemos de más tiempo, queremos empezar a meterle más la ficha a lo que es nuestra marca personal y a seguir trabajando con humanos, porque el mundo está necesitando mucha ayuda y todos, tu esposo, todos tenemos algo que aportarle al mundo. Entonces, definitivamente, eso es lo que nos apasiona, lo que amamos y lo que no hacemos por dinero, sino por amor y porque es nuestro propósito. Somos socios de una marca de maquillaje y productos de cuidado de la piel que se llama Royal Maquillaje. Mi hermana es la creadora de la marca y nosotros somos socios. Entonces, ese es un negocio en el que estamos, en el que acabamos de entrar. 2, somos mentores. Nuestras experiencias y nuestra educación la venimos usando para compartirla con otros humanos que quizás están en donde nosotros estábamos, están buscando hacer lo que nosotros hemos hecho. Entonces, compartimos nuestras experiencias y nuestra educación. Y 3, tenemos las inversiones en bienes raíces. Y estamos analizando otras inversiones. Nuevas oportunidades que puedan ser fuentes de ingreso, pero que cumplan con nuestros valores. Que estén alineadas con nuestros valores y que estén alineadas con nuestra visión y como con nuestros principios. No es negociable hacer algo solo por dinero, no es negociable. Para esto es importante, con todo lo que nos están comentando, que nos dejen las redes sociales o por dónde pueden las personas hoy día contactarse con ustedes. En Instagram, mi red social es Catecuervo21. Catecuervo21. Y mi Instagram es Esteban Ortiz-mentor. Bueno, chicos, aquí va a aparecer. Aquí dejamos todos los datos. Nuestras redes sociales, Royal Maquillaje, @Royal Maquillaje en Instagram y estamos en eso. Royal Maquillaje es una marca que tiene unos valores muy lindos, que nació para fortalecer la autoestima, realzar la belleza de las mujeres y está muy conectada con el tema de Caterine, que es el amor propio, la autoestima, el reconocimiento del valor que tenemos. Entonces, por eso es una marca que está muy alineada con nosotros, por eso somos parte de ella. Yo trabajo con lo más importante, con el amor, que es la base de todo. Todo tú lo debes hacer, tu trabajo, todo con amor es otra cosa. Entonces, yo trabajo con el amor, me encanta, me encanta. Chicos, de verdad estoy muy emocionada de haberlos tenido en este espacio porque sé que a muchos les va a aportar, nos van a aportar. Hoy les dejamos sus redes sociales para que vayan, los sigan, los busquen, porque dejan mensajes muy bonitos y hoy son inspiración. Los felicito, me encanta todo lo que hoy nos han comentado y me encantaría que ustedes aprovecharan y les dejaran un mensaje a todas esas personas que han tomado la decisión de emigrar, sea con un propósito o no. ¿Qué les dirían? Bueno, qué bueno que me dijiste eso, me encanta que cerremos con un mensaje. Quiero decirles que cuando tú llegas a Estados Unidos o al país que llegues, que migres, todo el mundo te dice qué tienes que hacer. Hoy, Caterine Cuervo te va a decir qué no debes hacer. No te olvides por qué te fuiste. La gente te dice, cásate con un gringo, compra una casa, te dice muchas cosas, pero lo único que no debes hacer es no te pierdas a ti mismo. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que te hace feliz? Y sigue eso que quieres. No importa la gente qué te diga. Todos vivimos experiencias diferentes. Y también quiero decirte que no te compares con nosotros ni con nadie. Porque los seres humanos es lo más absurdo que podemos hacer. Yo lo entendí estando en Estados Unidos, compararnos. Nuestro proceso nunca va a ser parecido al de nadie. Nosotros nos fuimos sin deudas, no tenemos hijos, tú teníamos un plan, una estrategia, capital. No compares tu camino con el de nadie. Simplemente sé fiel a ti, sé organizado, sé disciplinado y no olvides realmente a qué fuiste, por qué empezaste, por qué te fuiste a emigrar. Y ten presente lo que tú quieres, lo que te hace feliz a ti y no a los demás.
trabaja en tu mentalidad y en tu autoestima. Muy bien, me gustó mucho. Gracias por ese mensaje tan lindo. Bueno, y Esteban. Y yo voy a decir mi mensaje. Está compuesto de dos cosas. El primero es súper corto. Solo tienes una vida. No vas a volver a vivir con el mismo nombre, con la misma piel, con la misma mamá y el mismo papá. Tu historia no se va a volver a repetir. Asegúrate de ser la persona y el humano que quieres ser. Eso es lo primero. Y lo segundo, recuerda que riqueza no es gasto. Riqueza no es gastar el dinero. Actualicemos ese significado de riqueza. El rico no es el que más gasta. El rico es el que más mantiene, es el que más patrimonio y riqueza tiene. Eso es ser rico. Rico no es gastar. Entonces no te dejes engañar por artistas de reggaetón, por multimillonarios, por futbolistas, por boxeadores y por esta gente que se dedica a gastar dinero y a demostrar cómo gasta el dinero. Nosotros no estamos ahí. Nosotros tenemos que ser estrategas y tenemos que saber que riqueza no es gastarlo, sino mantenerlo y multiplicarlo. ¿Listo? No te dejes engañar por el sistema y el juego. Bueno, yo quiero que antes de despedir este podcast, hagan un trabajo ahí rápido en segundos. Trabajo en equipo ahí y le colocan un título a este pasaje de su vida. Uy, Eso yo lo tengo. ¿sí cuál? El comienzo. Ah, sí, el comienzo. Esa es una palabra. Nosotros siempre nos decíamos esto. Este es el comienzo, este es el comienzo. Esta época se llama el comienzo. Siempre es el comienzo, es el comienzo, es el comienzo. Y quiero compartir algo que puede ser muy útil porque fue muy útil para nosotros. Miren, a los humanos nos gustan mucho los símbolos. Los humanos se echan la bendición, los humanos tocan, la mamá tiene que darle un besito en la frente, la mamá es cuando te toca tu mamá, eso, los humanos simbolizamos muchas cosas y le damos un valor como de eficacia a esos símbolos, como que si el jugador se echa la bendición, Le va el bien. jugador cree que le va a ir bien, ¿sí? Entonces nosotros le dimos un significado a canciones. Yo tenía una canción de la victoria. Ajá, tenemos un playlist. Tenemos una lista de reproducción de música de canciones, pero yo tenía una canción específica que era mi canción de la victoria. Y la victoria era volver superar esa fase tan retadora que es irse del país y volver a mi país. Y yo la canción la asocié profundamente y emocionalmente a un momento pasando mientras conducía un carro en Cali, por una parte de Cali. ¿Sí? Entonces, yo siempre que tenía momentos difíciles, siempre que dudaba, siempre que me sentía triste, siempre que flaqueaba, ponía la canción de la victoria y esa canción me llenaba de ánimo y me recordaba que yo era un victorioso, que éramos unos campeones, que estábamos ganando y que éramos capaces. Entonces les recomiendo que encuentren un símbolo, una canción, un aroma, una loción, un color, un grito, una frase, encuentren un símbolo y adóptenlo para que los fortalezca en los momentos en los que necesitan más fortaleza. Sí. El de Champion, el de nosotros. Sí. Entonces, ¿cuál es esa canción? Me dejó con la intriga. Se llama Bailadores. Lo voy a poner rapidito para que lo escuchen. ¡Ponlo! Aquí estamos. Ajá. Los grandes bailaderos de la juventud. Esa es mi canción de la victoria. Entonces, este es mi pedazo favorito. No importa que el mundo camine para Me erizo cuando escucho la canción. Sí. Entonces yo lloré muchas veces escuchando esa canción. Lloraba y me emocionaba y me fortalecía y me sigue dando un poquito de nostalgia con la canción. Acabo de sentir nostalgia, me siento un poquito nostálgico porque me dio mucha fuerza. Y era una canción que no escuchaba en Colombia, no me gustaba, no la escuchaba para nada. Pero allá valoré mucho cuando vi un video de una academia de baile bailando esta canción, me emocioné y dije, esta es mi canción de la victoria. Ya, la adopto, la puse en una lista de reproducción y la escucho y me recuerda a esa época y me emociona y me encanta. Y creo que a todos los latinoamericanos que estén en el exterior los puede fortalecer una canción. De verdad que me emociona de haberlos conocido, chicos. Muchísimas gracias por su tiempo, por contarnos su historia y al detalle de cosas que muchas veces en las redes sociales no se ven. Y hoy en este podcast, Kate y Esteban estuvieron aquí contándonos detalles de cómo hoy en día han construido lo que hoy en día podría decirse que tienen la libertad financiera, donde están cumpliendo sus sueños, donde están haciendo lo que aman, porque generan ingresos haciendo algo que de verdad les apasiona.
Es decir, que no están trabajando. Es por pasión, no es un trabajo. De verdad que, muchachos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y a ustedes, chicos, si llegaron hasta el final de este podcast, hay una manera en que nos puedan apoyar y que el algoritmo de YouTube nos ayuda a llegarle a millones de personas, y es dándole un like, dejarnos un comentario, y si tienen alguna pregunta, que muchas veces a nosotros se nos pasa hacerles y tienen por ahí curiosidades, tienen aquí para hacer sus comentarios. Así que de verdad muchísimas gracias a todos ustedes, y hemos llegado al final del podcast. Así es. Así que nos vemos en una próxima ocasión en más historias de migrantes. Así que chao. Chao.